Te explico mi gobierno. El equipo está integrado por Javier Mercado Montever, Agustín Tapia, Alberto Mejía, José Raúl Carreto y Gregorio Daniel Bravo. ¿Qué es una constitución y para qué sirve? Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se le conoce así porque constituye las normas que rigen a la sociedad de un país, que sirve para constituir un estado, para organizarlo y poner límites al poder. Evolución de la constitución en México. La primera constitución fue en 1824. Algunos de sus puntos más importantes es que la soberanía reside esencialmente en la nación, además de ser una república popular federal y la división de poderes. Luego sigue la de 1857, que su principal punto es la ruptura con la iglesia, además de ser la que incluía los derechos individuales y una asamblea. Por último está la Constitución de 1917. Es la constitución que nos rige actualmente y ha sufrido distintas modificaciones. Los principales puntos es que incluye las garantías individuales, el poder legislativo deja de ser unicameral, determina la libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita, y en cuanto al trabajo son 8 horas. La Constitución se divide en dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática van de los artículos del 1 al 30, mientras que la parte orgánica van de los artículos del 31 al 36. La parte orgánica es la que organiza el Estado. Sin embargo, la parte dogmática son todos los derechos individuales de los mexicanos y que pueden destacar algunos como el artículo 3, que tiene que ver con la educación. ¿Qué otras leyes existen en México además de la Constitución? Bueno, en nuestro país existen diversos códigos que son independientes de la Constitución, pero a pesar de esto, están dentro de los parámetros de la misma. Tenemos el Código Penal, el Código Civil y también contamos con la Ley Federal del Trabajo. La República está conformada por 3 poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo es el responsable de administrar y gestionar el Estado, además de, como su nombre lo indica, ejecutar las leyes. El Legislativo se encarga de elaborar y legislar leyes, además de poder derogar y reformar la Constitución. Por último, pero no menos importante, el Judicial es el encargado de interpretar las leyes y a partir de esto impartir justicia. El poder se divide a su vez en federal, estatal y municipal, los cuales son responsables de administrar el país, estado o municipio respectivamente. Los límites de estos están delimitados por las fronteras respectivas del tipo de poder que respetan, es decir, el municipal solo se va a encargar del municipio, así como el estatal del estado y el federal de la nación. El federal, por ser el que se encarga de toda la nación, tiene más poder y más alcance que los otros dos. ¿Cuál es la función del Congreso de la Unión y cómo se divide? Está conformado por una Cámara Baja o Cámara de Diputados y una Cámara Alta o Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados se conforma por 500 miembros que permanecen en el cargo durante 3 años y la otra, la de Senadores, está conformada por 128 legisladores que permanecen en cargo durante 6 años. Los diputados son representantes populares y son elegidos por el voto libre y secreto de los ciudadanos. Los senadores cumplen la misma función de representación, defendiendo los distritos electorales a los que pertenecen. ¿Qué es un partido político? Primeramente se tienen que hacer una pregunta. ¿Qué es lo que entienden por partidos políticos? Bueno, esto se puede explicar brevemente. Los partidos políticos sirven como medio para que los ciudadanos formen parte de la democracia a partir de la elección de sus representantes. Se dividen según el interés político tradicional, formando 3 grupos: derecha, centro e izquierda, existiendo en cada uno de estos apartados uno de los 3 grandes partidos.
En México existen alrededor de 14 partidos políticos, de los cuales principalmente sobresalen los siguientes: el Partido Acción Nacional, PAN, que es una asociación de partidos social cristiano de centro derecha; el PRI, Partido Revolucionario Institucional, que tienen pensamientos de nacionalismo, las libertades y la democracia y la justicia social; el PRD, Partido de Revolución Democrática, es una organización de izquierda, democrática y progresista; y finalmente Morena, Movimiento Regeneración Nacional, el cual es un partido de izquierda, democrático, anticorrupción y opuesto al neoliberalismo. Un partido político necesita muchos requisitos para obtener su registro, principalmente empezar por la elaboración de documentos básicos, lo cual es declaraciones, programas de acción y estatutos. Después contar con 3,000 afiliados en 20 entidades federativas. Notificar al INE en el mes de enero siguiente a la elección de la presidencia. Informar al INE mensualmente sobre el origen y destino de sus recursos. Y en el mes de enero anterior a la siguiente elección, presentar ante el INE su solicitud de registro. El Consejo General del INE integra una comisión en la cual se examina la petición y por último se aprueba y será válido hasta el 1 de agosto del año anterior a la elección. ¿Cómo se estructuró el gobierno de México y qué ideologías explican la estructura de esta? Para empezar, los tres poderes fueron creados entre 1823 y 1824. El Poder Ejecutivo fue un cuerpo que surgió después de la caída del Primer Imperio Mexicano y la conformación de la Primera República Federal. En la Constitución de 1824 se dice que se deposita el Supremo Poder Ejecutivo de la Federación en un solo individuo que se denominará presidente. La Constitución le da el poder legislativo al expedir las leyes. El Poder Judicial fue creado en 1824 y tuvo una reforma el 12 de julio de 2004. Con esta reforma atacó el artículo 88. Se deposita en un órgano colegiado denominado Tribunal Superior de Justicia. El Poder Judicial. ¿Cómo funcionan las elecciones en México para cada uno de los niveles de gobierno? A nivel federal, estatal y municipal, funciona de igual manera. Se instalan casillas electorales en puntos estratégicos y conurbados de todos los municipios del país, en los cuales puedes participar siempre y cuando seas mayor de 18 años, tengas una credencial de elector y por supuesto seas mexicano. ¿De qué manera impacta la estructura y funcionamiento del gobierno mexicano en el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de justicia social y la práctica de democracia? La estructura de la Constitución de 1917 fue una de las más vanguardistas del siglo, inspirando a la Constitución alemana. Sin embargo, todo sería distinto si se cumpliera, ya que la sociedad mexicana está llena de corrupción. Lamentablemente, esto dificulta a la democracia, se ejerza de manera justa y responsable. A la hora de investigar nos dimos cuenta que los sesgos más significativos fue que actualmente la manera de elegir representantes es muy objetiva, ya que solo las instituciones te dicen cómo votar, las credenciales y los datos que se necesitan para estas, pero nunca te dicen cómo informarte sobre los candidatos, saber cuál es el mejor de los candidatos en el sentido de saber cuál está mejor preparado para el puesto. Actualmente los que van por diputaciones o a la presidencia manejan un discurso inclusivo para ganar votos y al mismo tiempo informar a la población y hacer parecer que son el mejor candidato para ese puesto.